Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y se fue al mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó insistentemente a que no dijeran nada a nadie, pero cuando más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. A raíz de lo que acabamos de escuchar en la liturgia de la palabra, espero hablar correctamente como el protagonista del Evangelio. La primera palabra que puedo compartirles es aquello que dice el profeta Isaías: digan a los de corazón desalentado, sean fuertes, no teman. Es el mensaje que intenta transmitir el profeta. Y pienso que nos viene bien en las circunstancias en las que estamos, a todo nivel de nuestra vida, por la pandemia, por aquello que quizás estamos pasando en este momento, a nivel personal, en la familia. Nos viene bien escuchar estas palabras. Sean fuertes, no tengan miedo, porque el Señor viene a salvarnos. Eso es lo que intenta decir el profeta Isaías. Bien, yo quiero detenerme un poquito en el Evangelio, en aquel relato que nos presenta de una manera muy interesante, porque los detalles que encontramos en este relato son realmente que nos pueden sugerir algo para nuestra vida cotidiana. Miren, el protagonista que encontramos en el texto del Evangelio es un sordo, un hombre sordo, que no escucha, que dice que es mudo, pero la traducción más es que uno que hablaba con dificultad. Este hombre, si se han dado cuenta, no va donde Jesús a pedirle que le cure. No es iniciativa de él acercarse a Jesús. Son otros los que lo llevan a Jesús. ¿Quiénes son? ¿O quiénes serán estos hombres que lo llevan donde Jesús? Podemos pensar quizás son estas personas que no aceptan su silencio. Muchas veces una persona que no habla mucho asusta. O quizás son aquellos que quieren ayudarlo para que se puedan comunicar con él. Frente a este hombre, ¿qué es lo que hace Jesús? Hay un detalle muy interesante que lo lleva aparte. Siempre me llamó la atención esta imagen de Jesús, de llevarlo aparte. ¿Se dan cuenta el ambiente, la situación
estar a solas con Jesús. Parece ser que la gente no tiene que ver el milagro, no tiene que ni escuchar las palabras que comparte Jesús con esta persona. Ese es el detalle. Casi como Jesús entendiera también la soledad, el silencio de este hombre. Porque el hecho de estar mudo, estar sordo, prácticamente en la sociedad aquella era como estar excluido, estar solo. Y como que Jesús intenta también entrar en esta situación y por eso lo lleva aparte. Vamos a ver. Lo interesante es que cuando esta persona se cura, comienza a hablar correctamente, ¿qué es lo que hace? Calla, no dice ninguna palabra. Cuando podía hablar, comunicarse, pero ante la presencia de Jesús que realiza el milagro, él simplemente calla. Ese es un detalle que me parece interesante. Decía, Jesús responde a esta necesidad de este hombre ofreciéndole una relación más íntima, apartándole para estar a solas con él. Y hace estos gestos que dice o que hemos escuchado en la monición que son signos del reino. Todos los gestos que hace. Lo aparta, lo toca, suspira Jesús alzando los ojos. ¿Se dan cuenta el detalle, la ternura de un Dios que se acerca a una persona? En un momento de este silencio, hay una sola palabra que se escucha. Éfata, ábrete. Otro detalle interesante es, ¿quién escucha este éfata? Si Jesús estaba a solas con esta persona era sorda, ¿quién escucha? ¿Se dan cuenta la imagen? Jesús está a solas con un sordo que no habla ni escucha. Y dice, éfata. ¿Quién escucha? Escuchamos nosotros los lectores. Esa palabra es para nosotros, no es para el sordo que está ahí con Jesús. Solamente puede escuchar el lector. Y la invitación de abrirse viene para el lector, no para el sordo. Ahí está el detalle de la palabra. ¿De qué tenemos que abrirnos? ¿O a qué nos tenemos que abrir escuchando estas palabras de Jesús? Éfata, ábrete. Cuando este hombre finalmente se le abren los oídos y la lengua, el evangelista Marcos pone otro detalle interesante, que dice que a este hombre no simplemente se le abrieron los oídos para escuchar, sino que comenzó a hablar correctamente. La traducción que ustedes tienen dice normalmente, pero la traducción un poco más acertada es comenzó a hablar correctamente. ¿Qué significa hablar correctamente? ¿Qué querrá decirnos el evangelista al poner este adjetivo de hablar correctamente? Quizás es hablar con más honestidad o hablar con la verdad. ¿Cuál será la intencionalidad que nos intenta presentar el evangelista?
¿Cómo es nuestro hablar de nosotros como cristianos? ¿Hablamos correctamente? ¿Hablamos con la verdad? ¿Somos honestos con lo que decimos? A todo nivel, como autoridades o como nuestra misma comunicación cotidiana. ¿Cuál es mi propósito que pensaba a partir de esta palabra? Yo no soy mudo, tampoco soy sordo, pero necesito ser llevado aparte, lejos de la gente, y que el Señor me meta los dedos en los oídos y me toque la lengua con saliva. No sé lo que sucederá después de aquel suspiro y de aquella palabra que dice Jesús: ábrete. Probablemente me encontraré sordo a otras voces y con dificultad para hablar. O quizás me pueda abrir más a la escucha de su palabra y así mis palabras lleguen a ser más correctas.